Ya. Buenos días, mi nombre es Verónica Pérez y en esta oportunidad les vamos a hablar sobre la termorregulación y manejo perioperatorio. Cuando hablamos de manejo perioperatorio nos referimos a todas las causas y efectos que pueden ocurrir en una cirugía antes, durante y después de ella. Durante cualquier cirugía bajo anestesia se pueden presentar riesgos tanto durante como en el posoperatorio. La mayoría es causado por los efectos de la hipotermia generada por la anestesia. Estudios arrojaron la correlación entre la anestesia y las alteraciones de salud que se presentan durante y después de la cirugía. El cuerpo humano se divide en dos compartimientos calóricos. El cutáneo, que está en la piel, los músculos esqueléticos, y difiere con el medio ambiente. Cumple una función de amortiguador térmico, donde puede perder calor en un ambiente frío y almacenarlo en uno caliente por medio de ejercicio físico. Y el periférico, donde encontramos el estómago, hígado, cerebro, corazón, y mantiene una temperatura constante regulada por el hipotálamo, que sería nuestro termorregulador biológico. El ser humano mantiene su temperatura central constante, es decir, somos homeotérmicos. Nuestra temperatura ideal está entre 36,5 y 37,1. Esta temperatura es la más óptima para los sistemas enzimáticos y la vida celular de todos los organismos. La producción y la pérdida de calor. La producción se da por la síntesis de la ATP sintasa. Esta síntesis se da es un proceso biológico que se da en la mitocondria. Este proceso a través del ciclo de Krebs, la glucólisis y la lipólisis, se presenta la producción de energía. En esta última, hablándonos de la lipólisis, es la más en la producción calórica es la más acertada, ya que esta persevera mejor la temperatura. La pérdida de calor se da por medio de radiación, evaporación, conducción y convección. Estos serían los mecanismos de transferencia de calor. La regulación de la temperatura corporal, los mecanismos que reducen son la vasodilatación, que produce la sudoración, y la disminución de producción de calor. Y cuando hay frío en exceso se produce una vasoconstricción, aumento de calor e hipotermia. Ahora vamos a hablar sobre la anestesia general y la anestesia regional. La anestesia general modifica el intervalo interumbral normal, de modo que la respuesta termorreguladora compensatoria al frío se desencadena de 34 a los 35 grados centígrados y la respuesta al calor de 30 a los 38 grados centígrados. La mayoría de los pacientes sometidos a anestesia general desarrollan hipotermia, de modo que la temperatura desciende de 1 a 3 grados dependiendo del tipo de anestesia y de la duración y la magnitud a la exposición quirúrgica. La temperatura ambiente, la hipotermia intraoperatoria se desarrolla siguiendo un patrón característico. Durante la primera hora de un intervalo de temperatura central, el intervalo de temperatura central disminuye de 1 a 1,5 grados centígrados. Después de esta fase inicial experimenta una reducción lenta y lineal que dura aproximadamente de 2 a 3 horas. Y por último, el paciente entra en una fase de meseta durante la cual la temperatura permanece constante. Estas serían las tres bases de la anestesia de la pérdida de calor en la anestesia general. Inicialmente vemos una reducción de 1 a 3 grados de la temperatura. Ella va en un proceso de descendente, llega un momento en la fase 2 que produce un descenso lineal, pero aún así sigue descendiendo. Ya en la fase 3, cuando ya está alcanzado más de la media hora de la anestesia, él entra en un periodo de meseta en el cual se mantiene lineal en un periodo de 1 a 3 horas. La anestesia regional. Los anestésicos locales utilizados en la anestesia regional y los fármacos sedantes que se usan durante la anestesia local potenciada no se han vinculado con la hipotermia maligna. Sin embargo, la hipotermia perioperatoria es frecuente y puede llevar a ser severa como durante la anestesia general.
lo que justifica la monitorización de la temperatura en los procedimientos de mediana a larga duración realizados con sedación o anestesia regional. Aunque en la anestesia regional la duración de esa cirugía no excede las 2 horas. Un problema que se presenta durante este tipo de anestesia es la dificultad en el acceso a los sitios habituales de monitorización de la temperatura central. Cuando un paciente está despierto, la monitorización con el termómetro timpánico es precisa. Seguramente durante la anestesia regional, cuando la termodupla se coloca adyacente a la membrana timpánica y se ocluye el conducto auditivo externo con algodón, este puede tener una variación en la lectura, por lo cual no se puede garantizar de que tenga una monitorización eficaz y exacta. La monitorización de la temperatura es muy importante, tanto antes, durante y después de la cirugía. Durante la cirugía es muy impreciso tomar esta temperatura, ya que cirugías de pronto que equivale al torso, donde se mantiene la ubicación periférica donde se tomaría mejor la temperatura, puede estar expuesta al medio ambiente y no puede tener una monitorización precisa de ella. La normotermia, que es la normatividad de la temperatura, está desde 36,7 a 32,2. Esto no se detecta en ninguna respuesta afectora compensatoria. Los métodos más utilizados de la monitorización de la temperatura central de paciente se da en la arteria pulmonar, en el esófago distal, nasofaringe, vejiga y recto, siendo el recto la más precisa en este caso, ya que está más cerca a la temperatura central. La temperatura del comportamiento puede ser evaluada en distintas regiones del cuerpo y suele ser fiable con exactitud razonable, excepto en situaciones de alteraciones térmicas externas. Como lo hablaba anteriormente, en lo que es el esófago distal, vejiga, nasofaringe, en momentos de una cirugía no se puede tomar una medida precisa, ya que están expuestos al medio ambiente. La hipotermia terapéutica. La hipotermia terapéutica se define como la reducción controlada de la temperatura corporal central a un rango de 32 a 36 grados centígrados. Uno de los objetivos principales es limitar el daño neurológico que se produce después de la reanimación, después de la reanimación de pacientes en periodo post-paro cardíaco o en aquellos que presentan lesiones neurológicas agudas. Las situaciones previas, clínicas previas consisten en la edad avanzada, la obesidad y la desnutrición, la disautonomía diabética y las afectaciones de uniones neuromusculares. La edad avanzada es uno de los riesgos más que se presentan más en la cirugía, ya que ellos tienen, por la cantidad por la capacidad para mantener la oxigenación, el oxígeno y la oxigenación antes del estrés fisiológico y a comparación de los jóvenes. Esto evita de que ese estrés postraumático minimice la producción calórica en el cuerpo. La obesidad y la desnutrición, en este caso pues la obesidad sería de mayor ayuda que la desnutrición, ya que todo ese tejido adiposo que tiene acumulado le puede servir como un termorreceptor para el almacenamiento de todo ese calor. La hipotermia rara vez es profunda, sin embargo, incluso cuando es moderada, provoca alteraciones en las funciones fisiológicas del organismo. Los cambios que producen dependen de la magnitud de la disminución de la temperatura. La temperatura leve puede producir escalofríos, vasoconstricción, aumento en la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca, poliuria, que sería pues exceso de orina, confusión, delirio y disartria.
La hipotermia moderada puede producir temblor fino, rigidez muscular, estupor progresivo, hiporreflexia, descenso en la presión arterial, descenso en la frecuencia cardíaca, existe riesgo de alteraciones graves del ritmo cardíaco y existe riesgo de alteraciones graves en el ritmo cardíaco. Y la hipotermia grave puede producir un coma profundo, braquicardia, miasis o midriasis.